Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube. En el día de hoy le vamos a traer un tutorial avanzado de SAS. Yo sé que no va a ser la gran cosa, pero hay ciertas cosas que yo sé que mucha gente no la han visto y ni tan siquiera se han percatado. SAS es un mago lastimosamente muy olvidado en la tier list, porque es un mago que carece de mucha movilidad, los cooldowns muy altos, pero todo se puede compensar en esta vida, o se puede resolver, menos la muerte prácticamente, porque para eso sí no hay solución. Vamos a comenzar con algo muy interesante que se lo voy a demostrar, que es la ultimate de aquí, que dice que se combina con el legendario pesadilla, aumentando la media de sus atributos y mejora de habilidades. Eso está todo lo correcto, pero aquí en el detalle vamos a potenciar lo que se llama el robo de vida, que tiene aquí al 50%. Ese robo de vida es robo de vida, no es robo de vida físico, sino es robo de vida por hechizo vampírico. Lastimosamente no lo especifican, pero se lo voy demostrando a medida que vamos jugando. Entonces vamos a entrar al gameplay, bueno, al tutorial, discúlpenme por todo. Voy a cortar el video. Bueno, aquí en este tutorial lo vamos a jugar sencillamente con estos emblemas: estructura, con festival de sangre y rabia impura, y con emblema de asesino, para que sea un daño totalmente explosivo. Bueno, voy a cortar el video nuevamente. Bueno, ya volvimos. Vamos a comenzar con el tutorial. No es muy largo que digamos, pero es algo sencillo. Vamos a poner un bot de daño. Por lo regular, mucha gente juega en SAS de esta forma: tiran la primera, segunda, tercera y ultimate, segunda, tercera, bajan del engendro y lo mueven de posición y le meten el inspiral. Eso es algo que todos lo conocemos. Muy sencillo, para no decirlo. Vamos a resetear el CD. Vamos a meter la cucaracha por acá. Ok. Ese es lo más sencillo que uno podemos jugar. Hay muchas formas de jugarlo, pero le voy a dar solamente la idea de este video para que entiendan. Vamos a poner 3 bots, uno atrás. No, espérense. Vamos a poner unos bots normales. Pongamos 3 bots normales. Sencillo. Ahora, este tutorial consiste en este consejo que le voy a dar. Por lo regular, para jugar SAS de modo avanzado, se utiliza de la siguiente forma: ustedes se apuntan con la segunda al margen que quede la línea en el bot, en el primer bot. Ustedes lanzan la segunda habilidad, la primera, y si ustedes ven, la segunda habilidad del engendro estunió a los 3 bots a la vez. Eso sé que le va a sonar un poquito raro, pero si se acostumbran a hacerlo, van a ver que es muy útil. Pongamos un bot normal, porque en el tiempo que uno demora tirando el engendro y después apuntando es demasiado. Todos estamos de acuerdo con eso, y es imposible técnicamente agarrar al mago o al ADC desprevenido, porque obvio que va a usar el parpadeo en ese instante. Lo que consiste esto es que usted apunta con la segunda, no importa la distancia, siempre y cuando no varíe, aquí en todo el borde, y antes de tirarlo, usted tira el engendro. ¿Ves? ¿Están viendo? Sencillito, y es auto stun, y es imposible de que tenga probabilidad de escapar, o use el parpadeo o use el sprint, porque técnicamente no hay escape. Eso es un auto stun, y si sabes hacerlo en el momento correcto en una teamfight, puedes stunear a varios a la vez.
Ahora procedamos con la build. Por lo regular yo lo juego con esta build, con botas arcanas. Le metemos la pluma del cielo de segundo ítem, porque es el ítem core. Y después el reloj del destino. ¿Por qué? Porque si tú te haces el reloj de destino de segundo ítem, va a demorar mucho pasar la pluma del cielo y vas a perder la pasiva de la pluma del cielo, que es el daño constante que ejerce, y te sirve para farmear muy rápido. Reloj del destino, varita de genio, aguja divina y por último, y lo que a mí me gusta este ítem, el bastón dorado. ¿Por qué el bastón dorado? Y se lo voy a explicar. Vamos a vender el bastón dorado, que hay mucha gente que se hace el hablador de viento. Esto no es algo nuevo, todo el mundo sabe cómo buildar, porque ya hay muchas builds, pero por lo regular me gusta más el bastón dorado por dos cosas en especial. Vamos por un bot de daño y vamos con el bastón dorado, corrido con el hablador del viento, y vamos a ver la diferencia ahorita mismo. Solamente con ataques básicos, sin el spell. Antes de que terminara ejerció 19.000 de daño. Ahora veamos la diferencia con el bastón dorado. Eve's arrival won't change a thing about my plan. Vamos a ver la diferencia con el bastón dorado. La pasiva del bastón dorado, que en el tercer ataque potencia el rayo, porque el último rayo es el más largo y el bastón dorado le cae 10 de 10. Si vieron la diferencia, es muy grande, 23.000 de daño. Ahora les voy a dar unos consejos y variantes de esta build. Cuando ustedes ven que en el equipo enemigo hay muchos combatientes y tanques, por lo regular pueden venderse la varita de genio por varita brillante. No cae nada mal, porque le funciona de maravilla. Ahora van a notar la diferencia, como baja el HP del bot. Vamos a borrar el bot, vamos a poner un bot nuevo y vamos a usar la ultimate con la varita de genio. Van a notar que voy a perder algo de daño porque le quité la varita de genio, pero si se fijaron, el HP del bot bajó más de lo que tenían antes, una diferencia como de un cuarto más. Muy recomendado por esta parte. Ahora le voy a dar una variante por si ustedes tienen demasiados héroes, que por no decir muy escurridizo mago, les recomiendo que vendan dos ítems, el bastón dorado y el otro, pero mantengan estos tres ítems core y se hacen la guadaña Starling y el Cachifra Relámpago. Porque cuando son muy héroes muy escurridizos, quiere decir que son héroes de daño masivo. Y lo que quiero llegar a este punto es que por lo menos aquí tiras esta habilidad y le pega el daño verdadero, le pega la segunda. Son daños verdaderos que vas a ejercer continuamente. La cachiporra es para hacer un daño explosivo, así como que vamos a hacer ahorita. Le quito 1000 de daño más. Espero que les haya gustado esta guía. Si les interesa mi contenido, suscríbanse y denle like. Pueden comparar esta guía. Yo sé que no van a encontrar muchos jugadores autoglobales de esas que